Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Optimus Retro. Ahora vamos a hablar de las figuras que lanzó Plastimarx en los años 60 y 70. Las figuras de plástico macizo, que son las mismas que lanzó Louis Marx allá en Estados Unidos en los años 60. De hecho, Louis Marx es el creador de este concepto, básicamente aquí en Norteamérica, de figuras de plástico macizo basadas en cuestiones norteamericanas. Por ejemplo, tenemos aquí el western, tenemos aquí la cuestión de los indios americanos, los apaches, la Segunda Guerra Mundial y por supuesto Marvel adquiere la licencia y maquila Marvel, que fue lo que a nosotros como mexicanos más nos gustó. Nosotros no manejábamos mucho el western porque era una cuestión, y es una cuestión muy americana, muy gringa, pero aún así llegamos a jugar con western. Estas figuras, híjole, para los que jugamos con ellas representan mucho y representan pues el todo. Para muchos son simplemente figuras inyectadas de plástico y ya. Y si tratas de poner a un niño de ahora a jugar, pues simple y llanamente no le van a hallar chiste. Nosotros en esas épocas jugábamos con esto, que no tiene ninguna clase de movimiento, no tiene ninguna clase de articulación, es plástico macizo, es un plástico muy rígido y sin embargo podíamos hacer muchas cosas, jugar con ellas, utilizar la imaginación, hacer la guerrita, hacer la historieta de Marvel, hacer la guerrita de la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento de indios contra pues sheriffs, porque el que tengo aquí es un sheriff con aquí tiene su estrellita y se podía jugar muy padre. Estas figuras yo me acuerdo mucho de ellas porque de niño nos las compraban. Sabíamos que eran Plastimarx, que ya nos emocionaba mucho saber que eran Plastimarx. Estas figuritas, cuando salieron las de Marvel, pues la emoción era aún más porque veíamos las caricaturas de Marvel con el estilo de Jack Kirby. Bueno, si no saben quién es Jack Kirby, métanse a Wikipedia para no alargar mucho el video. Y a mí me gustaba mucho el Capitán América. De hecho, aquí está su nombre, Captain America. Aquí está. Era y es muy divertido recordar esa época donde podíamos jugar con cosas tan sencillas. Aquí está Daredevil y las fechas, ¿no? Aquí esta sí es totalmente norteamericana, puesto que dice USA. Algunas sí llegaron aquí a México, yo creo que fue de la primera oleada, antes de que ya los moldes estuvieran en nuestro país y se empezara a inyectar el plástico. Y otras, por ejemplo, vamos a ver esta. Esta ya decía Plastimarx. Esta sí ya fue maquilada en México y es del western, dice Plastimarx México, o sea que ya estaba aquí los moldes. Las figuras se podían pintar, hay muchas figuras pintadas. Las personas que en ese entonces pues ya eran adolescentes agarraban al Capitán América y le pintaban su escudo tal y como era. Obviamente nosotros más de niños preferíamos ponernos a las guerritas, Capitán América contra Hulk, por ejemplo, Capitán América contra Thor. Bueno, había muchas maneras de jugar, pero había quien las compraba para pintarlas y tenerlas todas haciendo una colección, al igual las figuras de la Segunda Guerra Mundial. Son verdes, pero obviamente el plástico se daba para poderlas pintar y quedaran como querían en esos entonces. Estas figuras no tienen, como les digo, ningún tipo de articulación, es plástico macizo, no son como las de ahora. Vamos a tomar un ejemplo de un He-Man Classic que tiene articulaciones donde sea, y de hecho a pesar que tiene muchas articulaciones, no se compara a las nuevas, ¿no? Por ejemplo de Caballeros del Zodiaco, que tienen una cantidad bestial de articulaciones. Pues bueno, nosotros al no tener las articulaciones, porque realmente no nos importaba en esos entonces, no nos revolcábamos en el piso como los niños de ahora, que si no tienen esto, que si no tiene foquitos, que si no tiene motor, que si no tiene wifi, que si no, ya no se saben divertir. Nosotros con estas figuras nos poníamos a jugar, gringos contra nazis o norteamericanos contra alemanes, y así hacíamos nuestras guerritas, obviamente de Amentis, ¿no? Y no crecimos con la onda bélica, no somos individuos violentos, no somos individuos agresivos. Entonces, como que sí, yo siento que muchos de mi generación, o la gran mayoría que tuvimos estas figuras, ejercimos esa imaginación con ellas, pudimos jugar
a gusto, ya sea en el parque, en la casa, en la vecindad, con los cuates, con los amigos, con los hermanos, con los primos. Hacíamos que nuestra imaginación volara, porque como no tienen articulación, no tienen voz, no tienen colores, cualquier niño de ahora, yo he hecho el experimento. Yo sí he hecho ese experimento de, oye, mira esta figura, ay, no tiene, no se mueve, ya se da la vuelta. Y si me pongo a pensar, no, pues me siento muy afortunado de haber vivido esa época. Por eso yo soy muy moderno, y de hecho me dedico a las computadoras, me dedico a la electrónica y todo eso. Y entiendo a los jóvenes, porque yo también fui joven. Aquel que piense que ya nacimos así maduritos, pues está muy mal de su cabeza. También fui adolescente, también fui niño, pero definitivamente esta generación sí está para darse un balazo. Con nada se divierten, y nosotros con esto, así como lo ven, nos divertíamos mucho. Y el que esté viendo este video y que haya vivido esa época sabrá entenderme perfectamente bien. De estas figuras, estas son originales de los 60s y 70s, pero de unos años para acá alguien adquirió los moldes y volvió a remaquilar, volvió a inyectar el plástico e hizo estas. Esta sí es reedición. No se ve porque el metal, iba a decir, el plástico tiene un color como más metalizado, un color más brilloso. Igual dice Plastimarx México, son exactamente los mismos moldes originales. Esta es original de los 60s y esta es reedición. Vean que el plástico es más opaco, pero aquí el plástico es más brilloso. Y qué bueno, a mí me da mucho gusto que eso haya acontecido, que alguien haya rescatado esos moldes antes de que se acabaran de destruir, los rehabilitara y relanzara las figuras nuevamente. Quizá para algunos niños que sí les guste imaginar cosas, jugar, tener un juguete barato, y que los padres puedan satisfacer ese deseo de que su hijo quiera jugar, quiera emocionarse. O igual para los adultos, alguna figura que te faltó por coleccionar, pues ya ibas y la comprabas en serie, porque las venden en serie, y ya tenías esa figura, o para pintarla, en fin. A mí me da mucho gusto que hayan rescatado esos moldes, y qué bueno que así sea. Las figuras de Plastimarx que se lanzaron en los 60s y 70s son para coleccionar ahorita. Ya es muy difícil que nosotros nos pongamos a jugar, y mucho más imposible, porque sí, es más difícil, llegando al imposible, que un niño actual le encuentre sentido y sabor a esas figuras. Yo le agradezco mucho a los dueños, a los antiguos dueños, que creo que ya no viven, de Plastimarx, por haber hecho ese gran trato con Louis Marx y traer todas estas figuras, y posteriormente pues modernizar la fábrica para traernos otras cosas maravillosas como el telecine mágico, el cine a la mano, juguetes montables. Bueno, toda la cantidad de artículos Plastimarx que ahorita no se me vienen a la mente, ¿no? Pero que nos hizo la infancia maravillosa. Yo soy muy agradecido de esa época y de esas fábricas que lamentablemente ya no existen en la actualidad. Pues bueno, este fue el retro review de las figuras Plastimarx de los años 60s y 70s. Es obvio que si tienes más de 40 años y fuiste más o menos un niño muy inquieto, tuviste alguna de estas. Y si ya tuviste otro tipo de juguetes, pues qué padre, ¿no? Pero si no las conocías y eres un muchacho más moderno, más reciente, pues te las presento. Con esto nos divertíamos, con eso se divertían tus padres, y no aspirábamos a las 20.000 articulaciones. Pues si el video te gustó, dale un like, suscríbete al canal, los comentarios allá abajo en la caja de comentarios, activa la campana para que te lleguen avisos de mis demás videos, y checa los que ya tengo subidos, porque son cosas 70s, 80s y 90s y un poco más recientes. Nos vemos a la siguiente. Uno quedará en pie y el otro caerá.